El tren se detuvo con un gruñido poco después del mediodía, levantando polvo que desdibujó los bordes de los edificios de madera de la ciudad. Margaret Keller bajó con una maleta en una mano y un ramo de flores silvestres amarillas en la otra, las mismas que había recogido en Kansas como símbolo de esperanza. Vestida con un modesto vestido de color crema y un velo prestado metido en su sombrero, examinó la plataforma, con el corazón palpitante, buscando al hombre que le había enviado cartas llenas de promesas de bondad, un hogar sólido y una vida con propósito. Pero no había ningún novio, solo silencio, solo miradas. Y luego vinieron los susurros. Ella no lo sabe, murmuró alguien. A la pobrecita la han enviado a buscar un fantasma. El sheriff Dunn se acercó, quitándose el sombrero con un suspiro. Señora, lo siento mucho. Samuel Brody falleció 3 días antes de que llegara tu última carta. La fiebre se apoderó de él. Él nunca supo que vendrías. Sus rodillas se debilitaron, pero no se doblaron. Ella ya había conocido la pérdida antes. Había enterrado a 2 hermanos durante su infancia y había visto a su madre desfallecer tras una tos invernal. Ella agarró las flores silvestres con más fuerza. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, preguntó con voz firme. El sheriff miró hacia la carretera. Dejó algo. Niños, 7 de ellos. Algunos son suyos, otros no. Viven en esa casa que construyó en Haven Hill. Nadie dio un paso adelante. Se las han arreglado solos. Margaret lo miró fijamente. ¿Solos? Él asintió. El mayor tendrá unos 13 años. El menor aún no habla. La ciudad le ha estado dando sobras, pero no está bien. Algo tiró dentro de ella. No es deber, no es compasión, es algo más profundo, como raíces que buscan tierra. Llévame allí, dijo ella. Ella siguió al sheriff a través de la ciudad, donde unos ojos curiosos la observaban pasar como un fantasma a la deriva tras su propia cola. Cuando llegaron a la propiedad, una casa de campo torcida con un porche hundido y humo que apenas salía de la chimenea, ella había tomado una decisión. Los chicos no abrieron la puerta. Simplemente observaban desde las ventanas, en silencio y con los ojos hundidos. Ella salió al porche y colocó el ramo en la barandilla. Mi nombre es Margaret, dijo sin esperar la bienvenida. Vine a casarme con un hombre, pero él me dejó algo más grande. La puerta se abrió con un crujido de 1 pulgada. Un niño se asomó, con el pulgar en la boca y el rostro manchado de suciedad y dolor. Ella se arrodilló y lo miró a los ojos. Si me quieres, me quedaré. Y así comenzó una historia que el pueblo nunca vio venir. La puerta se abrió más y más abierta, revelando a un chico flacucho con ojos desafiantes y a uno más joven aferrado a su pierna. Detrás de ellos, las sombras se movieron. 5 figuras más apenas iluminadas por una estufa parpadeante. Margaret no dio un paso adelante. Ella esperó, todavía arrodillada, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el piso de madera debajo de ellas. El mayor habló primero. No necesitamos ningún gobierno. Su voz se quebró al pronunciar la palabra, como si apenas entendiera lo que significaba, pero supiera que no era bienvenida. Margaret se puso de pie lentamente, sacándose el polvo de la falda. No soy institutriz y no vine aquí para ser necesaria. Los chicos se quedaron mirando inmóviles, sin saber si salir corriendo o creerle. Ella suavizó su tono. Vine porque tu padre me llamó aquí con esperanza. Y tal vez, solo tal vez, todavía quede algo de eso en esta casa. El flacucho la miró con los ojos entrecerrados. Me llamo Tom, murmuró. Ese es Miqueas. Luego está Nelly, Jacob, Silas, Danny y el bebé Bo. Margaret sonrió suavemente. Esa es una verdadera banda de hermanos. No somos hermanos, murmuró Ellie, con los brazos cruzados. No todos nosotros, le dijo Tom empujándolo suavemente. No importa. Margaret asintió. La familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de quién se queda. Siguió un tenso silencio antes de que Tom se hiciera a un lado. Puedes entrar, pero no tenemos mucho. Dentro de la casa hacía más frío del que debería. Una ventana rota dejaba entrar el viento.
Había mantas en el suelo donde deberían estar los colchones y una olla de hierro hirviendo una sopa aguada. Ella no se inmutó. Ella había sabido de cosas peores. Lo primero, dijo suavemente. Abrimos esas ventanas y dejamos que el aire sepa que hay vida aquí nuevamente. Luego limpiamos y luego comemos. Dani, que no había hablado, tiró de su manga y señaló hacia la habitación de atrás. Dentro encontró una cuna vacía y polvorienta. Pero a su lado había una caja con juguetes, un par de zapatos pequeños y una carta. La letra de Samuel era temblorosa, pero clara. Si no lo logro y ella viene de todos modos, dile que esta casa la necesita más que yo. Margaret se llevó la mano al corazón y luego llevó la carta a los chicos. Tu padre creyó en mí, dijo. Y si me lo permitís, me gustaría creer en todos vosotros. Tom se quedó mirando al suelo durante un largo rato. Luego, sin decir palabra, le entregó una escoba. Empecemos por la cocina, dijo. No era afecto. Aún no. Pero fue un comienzo. Margaret barrió el hogar hasta que le dolieron los brazos, removió la sopa con manos firmes y dobló cada manta como si fuera de seda, aunque la mayoría estaban rotas o deshilachadas. Los chicos la observaban como gatos desconfiados y cada movimiento suyo atraía su juicio silencioso. Tom no volvió a hablar. Él simplemente arrastraba leña cuando el fuego se apagaba, alimentaba al bebé con un biberón de hojalata desportillado y le murmuraba algo a Maike cuando el pequeño hablaba demasiado ruidosamente. Margaret no intentó encantarlos. Ella no les pidió que se sentaran, que hablaran o que contaran historias. Ella simplemente trabajaba. Cuando la sopa estuvo lista, la sirvió en cuencos agrietados y los colocó en una línea irregular a lo largo de la mesa. Come, dijo simplemente. O no, pero hace calor. Uno a uno fueron llegando, no por confianza sino por hambre. Ellie mantuvo sus ojos fijos en ella todo el tiempo, masticando como si esperara encontrar veneno. Silas derramó la mitad de su tazón y no se disculpó. Dani se sentó en el suelo y alimentó a Bee con una cuchara tallada. Margaret se sentó última, observándolo sin hablar. Ella no sonrió, no se inmutó, simplemente observó. Jacob, el tranquilo, finalmente levantó la mirada. ¿Tienes hijos? Él preguntó. Fue repentino, agudo, casi acusador. Margaret meneó la cabeza. El número aún no está disponible, se burló Ellie. De todos modos no te quedarás. Ella sostuvo su mirada. Podría. Todos se van, dijo Tom sin levantar la vista de su cuenco. Incluso P. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier tormenta podría haberlo hecho. Margaret no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dobló la servilleta. Quizás no quería. Quizás la vida le hizo elegir entre regresar o asegurarse de que alguien más viniera por él. El silencio volvió a caer. Maike sollozó. Dani se subió al regazo de Margaret con la inocencia de la más joven. Y aunque Tom parecía querer regañarlo, no lo hizo. Margaret abrazó a Dani con fuerza, el olor a leña y polvo en su cabello. No estoy aquí para reemplazar a tu padre, dijo suavemente. Pero mantendré la sopa caliente, las mantas limpias y tu nombre seguro en mi corazón. Ellie apartó su cuenco. Las palabras no significan mucho. Entonces te lo mostraré, respondió ella. Todos los días si es necesario. Esa noche no nos dijeron buenas noches. Nadie la abrazó. Nadie sonrió. Pero cuando colocó su petate cerca del fuego, alguien, probablemente Tom, había dejado una manta doblada al lado. No fue bienvenido. Aún no. Pero era calor. Y en una casa que durante tanto tiempo no había conocido nada más que frío, eso significaba todo. Por la mañana, Margaret se levantó antes del amanecer, con las manos enrojecidas por el esfuerzo y los ojos delineados por haber pasado la noche escuchando cada crujido de las vigas de madera. Los chicos habían dormido dispersos. Maike se acurrucó debajo de la mesa. Tom se desplomó en la silla con sus botas todavía puestas y Bao en los brazos de Margaret, donde de alguna manera había terminado nuevamente después de llorar suavemente mientras dormía. Ella no se resintió por ello. De alguna manera me pareció como un voto de confianza silencioso. Pero la confianza no era firme en esta casa.
Era un viento que cambió sin previo aviso. Mientras ella removía el pan de maíz en la sartén de hierro fundido, Silas caminaba furioso por la cocina. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó, sin molestarse en ocultar la hostilidad en su voz. Porque nadie me pidió que me fuera, dijo Margaret con suavidad. Todavía. Tom se apoyó en la puerta, con los ojos ensombrecidos. No hacemos tareas domésticas, para que lo sepas. Margaret lo miró, luego volvió a la olla burbujeante. Entonces las haré yo, pero no limpio lo que dejan los niños que dejan las botas en las camas. Eso provocó una burla. Ellie entró después, con la camisa arrugada, arrastrando un rifle por el cañón. Hay un zorro cavando en el gallinero. Margaret asintió. Entonces arregla la cerca. Si no puedes preguntar, si no quieres, entonces supongo que el zorro come esta noche. La habitación se quedó en silencio. No porque gritara que no lo había hecho, sino porque ninguna mujer había hablado así en esta casa, no desde que murió su madre. La vieron hornear el pan, hervir el agua, colgar las sábanas. No suplicó, no elogió, simplemente trabajó. Esa tarde, Dani la siguió mientras plantaba semillas de zanahoria en una hilera torcida. Mamá solía tararear, dijo. Margaret hizo una pausa. ¿De verdad? Dani asintió. Cuando hacía sopa. Margaret sonrió levemente y empezó a tararear. No era la melodía de su madre, sino algo suave y constante. Dani no la corrigió. Al anochecer, alguien había apilado leña junto a la puerta. Margaret nunca vio quién era. Simplemente colocó un segundo cucharón en la mesa y no volvió a hablar del tema. Estos no eran chicos que respondían a la amabilidad como una vela a una cerilla. Eran criaturas salvajes, medio rotas, que necesitaban más constancia que compasión. Esa noche, Tom se sentó último en la mesa. No puedes ser el jefe solo porque te casaste con él, murmuró. Yo no, dijo Margaret con calma. Nadie dice nunca votos. Vine para ser una novia. Pero eso cambió. ¿Y ahora qué eres?, la desafió. Ella miró a su alrededor, sus rostros, sus cicatrices, su silencio. Tal vez solo el que se quedó. El gallo no despertó. Ella. Era el sonido de botas sobre el suelo. El suave arrastrar de alguien intentando pasar desapercibido. Margaret se incorporó, con el corazón acelerado. Los chicos la habían dejado sola estas 2 últimas noches, refugiándose en rincones de la casa donde su dolor y sospecha vivían como fantasmas, pero esto era nuevo. Salió con cuidado de la cama y siguió el sonido. En la cocina, Bo estaba agachado junto a la estufa, intentando reavivar el fuego. Levantó la vista, sobresaltado, con una mirada de culpabilidad en su pequeño rostro. Tenía frío, susurró. Margaret asintió, arrodillándose a su lado. Entonces hagámoslo bien. Juntos, revivieron las llamas. El silencio entre ellos no era pesado, sino cálido. Cuando el fuego prendió, Bo no corrió. Simplemente se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, observando el parpadeo de la luz. Mamá solía contarnos historias, dijo en voz baja. Pero cuando enfermó, Tom dijo que teníamos que olvidarlas. Margaret no respondió de inmediato. Luego preguntó, ¿quieres olvidar? Bo negó con la cabeza. Pero sí. Recuerdo demasiado. Me duele. Extendió la mano, le apartó un rizo de la frente y luego recordó lo justo para no perder la voz. Esa mañana, Margaret cocinó para los 7 niños y puso la mesa como si importara. Nadie le dio las gracias, pero tampoco se quejó. Pequeñas victorias. Después del desayuno, Ellie se quedó en la puerta con algo a la espalda. Es tuyo, murmuró, dejando un vestido doblado sobre la mesa. Mamá lo cosió, pero nunca llegó a ponérselo. Lo conservamos. Margaret no lo tocó enseguida. Sus ojos se posaron en la suave tela lila. ¿Por qué dármelo? Ellie se encogió de hombros. ¿Sigues aquí? Tom entró detrás de él, con los brazos cruzados. ¿No crees que eso significa nada? Margaret asintió. No, pero me lo pondré de todos modos. El vestido apenas le quedaba bien. Demasiado corto de mangas,
un poco apretado en las costillas. Pero cuando salió al porche, el viento alzó el dobladillo y los niños la miraron como si hubieran visto un fantasma. No su madre, no una sustituta, solo una mujer que no había huido. Esa tarde, alguien arregló la puerta torcida. Alguien reparó la barandilla del porche. Margaret no preguntó quién. Simplemente plantó más semillas, tarareando suavemente, mientras dentro de la casa el sonido de las discusiones disminuía. Estos ya no eran niños perdidos. No del todo. Estaban empezando a orbitar algo. No una novia, ni siquiera una madre, solo alguien que mantenía unido su mundo, un acto silencioso a la vez. No había dicho una palabra desde que ella llegó. El más pequeño de los 7, tal vez de 6 años como máximo, con el pelo como paja seca y ojos demasiado grandes para su cara. Se aferraba a las sombras de la casa como polvo. Siempre observando, siempre en silencio. Los demás lo llamaban Grillo. Porque es tranquilo y solo sale de noche, había explicado Bo, medio en broma, medio a la defensiva. Margaret intentaba no forzar nada. Le ofrecía pan de maíz caliente, lo envolvía con cuidado en una manta cuando se quedaba dormido en los rincones y dejaba pequeños dibujos junto a su plato todas las mañanas. Animales, estrellas, una vez incluso un pequeño caza. Nunca se los llevó, pero ella notó que desaparecían cuando nadie los veía. Fue la 6ª noche, mientras un viento frío aullaba a través de las contraventanas, que el silencio se rompió. Acababa de terminar de lavar los platos cuando oyó pasos suaves y se giró para encontrar a Cricket de pie junto al fuego. Una mano se aferraba a su pecho. Él no habló, solo la miró con los ojos abiertos hasta que ella se arrodilló. ¿Quieres algo, cariño?, preguntó con dulzura. Él abrió los dedos, revelando un relicario roto. Dentro estaba la imagen descolorida de una mujer con un bebé. La imagen se quebró por el centro. Margaret contuvo la respiración. ¿Tu mamá?, susurró. Él asintió una vez, luego, en voz baja y frágil, dijo, no recuerdo su voz. Margaret puso su mano sobre la de él. Entonces, recordémosla juntos. Tarareó suavemente, no palabras, solo una melodía que inventó en el momento. Una melodía que alguna vez podría haberse cantado en mecedoras o en porches de verano. Cricket no volvió a hablar esa noche, pero se sentó a su lado. La acompañó hasta que se quedó dormido, con la cabeza apoyada ligeramente en su brazo. A la mañana siguiente, Tom la observó desde el porche mientras subía a Cricket a la carreta para su viaje al pueblo. Nunca dejaba que nadie lo cargara, dijo secamente. Margaret no, respondió. Simplemente le abrochó los zapatos al niño y le dio una rebanada de pan. Ese día en el mercado, las mujeres la miraron fijamente. No con juicio, sino con algo más. Curiosidad, tal vez incluso admiración. Una novia por encargo, sola con 7 hijos. La mayoría se habría derrumbado. Pero parecía firme. Ni refinada, ni orgullosa, simplemente auténtica. De camino a casa, Cricket extendió la mano y le tocó la trenza. «Hueles a vainilla», murmuró. Margaret rió. «Debe ser por todo el jabón que uso». En la parte trasera de la carreta, Bo sonrió. Tom no sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Regresaron a casa sin discutir. Y cuando la cabaña apareció a la vista, no era solo un refugio. Empezaba a sentirse como un hogar. Llegaron poco después del mediodía. 2 mujeres de la iglesia en una carreta prestada, con las caras. Estaban apretadas por la clase de juicio cortés que se esconde tras las buenas intenciones. Una sostenía un pastel en el regazo, la otra una Biblia, y ambas tenían la clase de expresiones que hacían que Margaret se preparara antes de siquiera hablar. «Hemos oído que había una mujer aquí ahora», dijo la más alta, con la mirada fija en el patio donde 4 chicos luchaban en la tierra y Tom cortaba leña como si tuviera algo que demostrar. 7 hijos y ningún derecho legal sobre la casa. Margaret no se inmutó. «No son míos por sangre», dijo, «pero están alimentados, vestidos y a salvo». La mujer más baja sonrió rígidamente. «No se trata solo de alimentarte y vestirte, querida. Un hogar como este necesita estructura, guía, Dios». Margaret hizo un gesto hacia los chicos.
Dicen la gracia todas las noches. Parten el pan por la mitad si alguien tiene hambre. Pienso que eso es más piedad de la que he visto en muchas casas hermosas. Eso se ganó un silencio lo suficientemente agudo como para cortar el aire invernal. El ayuntamiento podría intervenir, advirtió la mujer más alta. Estaremos observando. Margaret no cerró la puerta de golpe cuando se fueron. Ella no necesitaba hacerlo. Los chicos lo habían visto todo. Más tarde esa noche, Bo se sentó en los escalones del porche, balanceando las piernas. ¿Nos van a llevar?, preguntó en voz baja. Margaret se agachó a su lado. No, si tengo algo que decir al respecto. Pero tú eres solo tú, le tocó la mejilla. Tal vez, pero no me voy. A menos que me saquen. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Tom llamó suavemente a su puerta. No entró, se quedó allí parado, incómodo. Las señoras de la iglesia van a causar problemas. Margaret asintió. Déjalas. Estás apagando demasiados incendios, Maggie. Entonces quizás sea hora de que alguien más traiga agua. Tom apartó la mirada. Nunca te pedí que arreglaras todo esto. No tenías por qué hacerlo, dijo ella. Necesitaban una madre. No vine aquí para eso, pero tampoco voy a evadirlo. Por un momento, pareció que iba a decir más. Pero en cambio, simplemente asintió, se dio la vuelta y se adentró en el frío. Margaret lo vio irse, con los brazos cruzados y el corazón firme. No intentaba ser valiente. Simplemente estaba cansada de ver a la gente desechada. Y ya no dejaba que los niños crecieran creyendo que eran una carga. Encendió una lámpara y se sentó a remendar calcetines, tranquila, firme, lista para lo que viniera después. Una semana después llegó la carta, doblada con precisión y sellada. Rojo, y entregado por el mismo sheriff que una vez se negó a mirar a Margaret a los ojos. Se quedó de pie, incómodo, al borde del porche mientras los chicos observaban desde adentro, silenciosos como sombras. Margaret abrió la puerta lentamente, con las manos firmes incluso con un nudo en el estómago. Una audiencia formal, leyó en voz alta, para determinar la custodia, residencia y cuidado de 7 menores encontrados residiendo en una propiedad sin tutela legal. Levantó la vista. No son ganado vagabundo. Son niños con nombres. El sheriff se encogió de hombros. No era cruel, solo estaba cansado. Es la ciudad, no yo. Entonces dile al pueblo que estaré allí. Esa noche, sentó a cada niño uno por uno y se aseguró de que supieran lo que podría pasar. Podría, no lo haría. Bo lloró. Ellis se ofreció a postularse. Gab no dijo nada, pero le sostuvo la mano más tiempo de lo habitual. Tom fue el único que no pareció sorprendido. Tienen miedo, dijo después de que los demás se fueron a la cama. Yo también. Margaret asintió. Nunca pedí esto. No tenías que hacerlo, pero te quedaste. Esto no le basta a un juez. No, dijo Tom, pero es suficiente para ellos. En la audiencia el ayuntamiento estaba abarrotado. Cada rostro parecía contener una versión diferente de su historia. Algunos susurraban, otros imaginaban. El consejo estaba sentado en fila, como maestros de escuela, y el predicador estaba a su lado, con los brazos cruzados. Margaret se quedó sola al principio, con su vestido sencillo y sus botas gastadas, y el cabello recogido como si no le importara impresionar a nadie. Usted no alegó tener ningún derecho legal sobre los niños, dijo el juez. Sin certificado de matrimonio, sin papeles de adopción, solo comidas compartidas, camas hechas, frentes febriles refrescadas, sueños escuchados, respondió. ¿Y esperáis que pongamos 7 niños bajo vuestro cuidado basándose en sentimientos? Él preguntó. No, dijo ella en voz baja. No espero nada, pero ellos me esperan cada mañana, cada noche. No los pedí, pero los he amado tan intensamente como si los hubiera tenido. Siguió un silencio profundo y largo. Entonces, sin que nadie le pidiera nada, B se puso de pie en la galería. Ella es nuestra mamá, dijo. Ella canta cuando tengo miedo. Ellis lo siguió. Ella se quedó cuando nadie más lo hizo. Uno por uno, los 7 muchachos se pusieron de pie.
Nada ensayado, nada pulido, solo verdad. Y por primera vez desde que llegó a ese pueblo polvoriento, Margaret sintió que algo se rompía. No su resolución, nunca eso, sino el muro entre ella y lo que se había convertido. Ni una novia, ni una invitada, ni una madre, sin papeles, sin permiso. Pero con un propósito, ningún tribunal podría deshacerlo. El juez no dijo nada durante un largo rato. Sus dedos golpeaban el borde de la mesa como si contaran el peso de sus palabras. Luego, sin levantar la vista, habló en voz baja. Nos reuniremos nuevamente mañana. Quiero declaraciones de cada uno de los chicos por escrito o habladas. Puede que este pueblo no reconozca los sentimientos, pero no ignoraremos las voces de los niños. Cuando Margaret salió del salón, todas las cabezas se giraron, esta vez no en señal de burla, sino en pausa. El tipo de pausa que la gente hace antes de repensar todo lo que creía saber. Durante el camino de regreso, ninguno de los chicos dijo mucho. Pero esa noche, algo cambió. Bo se subió a su regazo sin preguntar. Ellis le trajo un lápiz viejo y le dijo, en caso de que quieras escribir el tuyo también. Tom se sentó a su lado y no dijo nada, pero lo sintió como una promesa. Los chicos trabajaron hasta altas horas de la noche. Algunos escribían en trozos de papel, otros le susurraban a Tom al oído para que pudiera ponerlo en palabras. Ella nos alimenta, nos habla, nos dice que importamos. Ella me dejó dormir cerca de su fuego cuando tenía demasiado frío para respirar. Ella nunca pide nada. Margaret leyó cada uno a la luz de la linterna. Su garganta se tensó con cada línea. Ella no corrigió ni la gramática ni la ortografía. No recorté los bordes. Estas eran sus verdades, crudas, sagradas. A la mañana siguiente, los chicos comparecieron nuevamente ante el juez. Esta vez, Margaret no estaba sola. Se sentaron en fila, con los hombros rectos y la ropa limpia lo mejor que pudieron. Cada uno leía o hablaba, sus pequeñas voces resonaban más fuerte que cualquier argumento legal. Cuando Bo terminó su parte, agregó, ella es más madre que cualquier otra madre que haya tenido. Y eso de alguna manera hizo que algo se quebrara en la cara del juez. El predicador se inclinó y susurró, pero el juez le hizo un gesto para que no lo hiciera. Ya he visto suficiente, dijo con voz firme. Ahora bien, a veces las familias no nacen. Se hacen con decisiones y sacrificios, con un amor que ningún certificado puede medir. Luego, mirando directamente a Margaret, añadió, los chicos se quedan todo el tiempo que quieran. Un jadeo recorrió la habitación, pero Margaret no lloró. Ella simplemente miró a sus muchachos, y sonrió. La invadieron como el viento en un campo de trigo. Bea abrazó sus piernas. Gab se sonó la nariz y trató de fingir que no estaba llorando. Incluso Ellie sonrió tan ampliamente que dolía verlo. Mientras caminaban a casa, con el sol alto y el polvo bailando, Margaret se dio cuenta de algo que no se había atrevido a admitir. Ella había llegado hecha una novia. Pero ella se había convertido en madre. No porque tuviera que hacerlo, sino porque también la eligieron. En primavera, el pueblo ya no susurraba cuando Margaret pasaba por allí. Ellos saludaron. En el mostrador del almacén general había un frasco etiquetado para los chicos y la gente depositaba monedas allí sin fanfarrias. La maestra de la escuela ahora visitaba 2 veces por semana, dando clases bajo el sicómoro en el patio de Margaret, mientras Bo perseguía mariposas y Ellis discutía sobre puntuación. Tom arregló las barandillas del porche y Gab comenzó a tallar pequeños animales de madera, regalándoselos a los vecinos que antes no los miraban a los ojos. El predicador, antes frío y distante, traía pan caliente todos los domingos y nunca hacía preguntas. Margaret guardó el certificado de matrimonio en el cajón junto a la estufa. Llevaba su nombre y el de un hombre que nunca había conocido, pero ya no parecía una broma cruel. Era simplemente una página de un libro que resultó diferente a lo esperado. Una noche, mientras colgaba la ropa, notó que había un extraño parado cerca del borde de su jardín. Una niña, de no más de 10 años, con el pelo enredado y zapatos demasiado grandes para sus pies. La niña no dijo nada, solo se quedó mirando. Margaret miró hacia atrás. Nadie.
¿Tienes hambre? Ella preguntó suavemente. La niña asintió. Entonces, ven, dijo Margaret, extendiendo la mano tal como lo había hecho ese día en la plataforma. No necesitas decir nada. Estás a salvo ahora. La niña avanzó lentamente. Desde la ventana, Bo gritó, «Tenemos una nueva hermana». Margaret sonrió. «Tal vez», susurró. Si quería estar esa noche, añadieron un plato más a la mesa. Sin preguntas. Solo otra niña que necesitaba lo que Margaret había aprendido a dar. Ni perfección, ni siquiera promesas, solo presencia, solo amor. Las noticias corrían como siempre. Silenciosamente, sin necesidad de titulares. La gente empezó a llamarla la novia viuda, aunque ya nadie mencionaba a su marido ausente. Había construido algo de la nada. No desde el romance, ni desde el rescate, sino desde la determinación serena y los brazos abiertos. Y cuando el cartero finalmente llegó con una carta dirigida a Margaret, madre de los niños, la dobló por la mitad, sonrió y la clavó en la pared junto a la ventana de la cocina. No era como esperaba que terminara su historia, pero era más de lo que jamás se atrevió a soñar. Una novia sin novio, una madre sin sangre, una desconocida que se convirtió en su hogar. El pueblo había perdido a sus hijos, pero en ella encontraron todo lo que les faltaba. Y ella se encontró a sí misma.